Hola, ¿qué tal compañeros? En este video lo que vamos a estar viendo es acerca de la estructura lista enlazada. Bien, vamos a estar creando lo que es la clase lista enlazada, además de la clase nodo, que es la clase con la cual trabaja la lista enlazada. Así que vamos a estar creando esas dos estructuras. Bien, todo esto lo vamos a hacer en un proyecto de formulario de Semama Builder. Así que para eso vamos a crear primero el proyecto. Así que nos dirigimos aquí en la parte de File, ustedes ya saben este proceso, ¿no? Y creamos lo que es un proyecto de C++ Builder. Bien. Ahora lo que me haría falta sería crear un archivo de cabecera, en donde vamos a crear nuestra clase lista enlazada, además de la clase nodo. Bien. Así que vamos a crear ese archivo. Bien. Como ven, ya tengo todos mis archivos creados por el momento. Y lo que vamos a hacer primeramente es crear la clase nodo, ¿ya? Primero vamos a crear la clase nodo y después vamos a estar creando la clase lista enlazada. ¿Por qué? Porque lista enlazada funciona con la clase nodo. Es decir, una lista enlazada se compone de nodos que forman parte de la lista. Así que vamos a estar creando esa clase. Bien, como ven, ya tengo declarado lo que es la clase. Ahora me faltaría poner cuáles son los atributos que va a tener esta clase. Bien, así que vamos a estar viendo un poco del concepto que engloba a lo que es un nodo, ¿ya? Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo de qué es un nodo y cómo está compuesto. Vemos que un nodo está compuesto por un atributo dato y por un atributo siguiente que nos permite enlazar los nodos. Es decir, el atributo siguiente, que va a ser este de aquí, este, también es un dato de tipo nodo y ese nodo nos permite enlazar los nodos unos con otros, de tal forma que tengamos una lista compuesta por varios nodos, es decir, de esta forma. Acá voy a tener lo que es mi lista enlazada. Que como les comenté, va a estar compuesto por varios nodos, así de esta forma. Vamos a tener un nodo, vamos a tener otro, y así como esto, podemos tener n cantidad de nodos que formen parte de nuestra lista, ¿ya? Y estos van a estar enlazados unos con otros mediante el nodo que se conoce como nodo enlace o nodo siguiente, que nos permite enlazar el nodo actual con el nodo siguiente. De esta forma, así. Así va a estar enlazado. ¿Está bien? Así que vamos a crear lo que es la clase nodo con esos dos atributos que les estaba comentando. Un atributo dato, que nosotros lo vamos a crear de tipo float, y un atributo que va a ser propio de la clase misma, es decir, propio de la clase nodo, y que va a ser de tipo puntero. ¿Está bien? ¿Por qué se trabaja con objetos de tipo puntero para nodo? ¿Por qué? Porque necesitamos acceder a un espacio en específico de la memoria del computador para poder recuperar ese dato que almacenamos en ese espacio de memoria. Así que por eso se trabaja con un objeto que es de tipo puntero. ¿Está bien? Así que por eso vamos a crear este atributo de tipo puntero. Es decir, tenemos que anteponer a su nombre el asterisco y después ponemos el nombre que va a tener ese objeto, que en este caso va a ser siguiente. Bien, este atributo me va a permitir enlazar lo que es un nodo actual con un nodo siguiente. Bien, ¿y qué más vamos a hacer? Ah, se me olvidaba, estos atributos los vamos a declarar en la parte pública que va a tener la clase nodo, en esta parte, la parte pública. Esta clase no va a tener parte privada. Todos sus atributos, como los métodos que tenga, van a estar dentro de la parte pública. ¿Está bien?
¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque en nuestra clase lista enlazada necesitamos ocupar los atributos de este objeto nodo, ¿ya? Porque una lista trabaja con nodos, ¿no es cierto? Así que, como está trabajando con nodos, los atributos de los nodos tienen que ser públicos para que yo pueda acceder a los mismos dentro de otra clase. Así que por eso es que lo vamos a crear en la parte pública, para poder trabajar en la clase lista enlazada con estos atributos. De esta forma, aquí vamos a tener lo que es la clase lista enlazada. Y en la parte privada vamos a trabajar con un objeto de la clase nodo, que va a ser el nodo cabeza, ¿ya? Este nodo nos va a permitir enlazar todos los nodos que va a tener nuestra lista. Es decir, cabeza siempre va a ser el primer nodo que contenga mi lista enlazada. Bien, por eso, como yo necesito ocupar un objeto de la clase nodo dentro de mi clase lista enlazada, por tal motivo tengo que declarar los atributos de la clase nodo en la parte pública para yo poder trabajar con ellos sin ningún problema. Bien, aquí me falta crear lo que es el constructor de la clase nodo, que lo voy a crear en un momento, que como recordarán tiene que tener el mismo nombre de la clase, y como solamente lo vamos a ocupar para iniciar los atributos que tiene la clase nodo, lo vamos a desarrollar dentro de la propia clase, ¿ya? Y vamos a iniciar lo que es el atributo o todos los atributos que tiene nuestra clase nodo. Dato lo vamos a iniciar en un atributo 0 y el nodo siguiente lo vamos a iniciar en un valor de null, el null, ¿está bien? Bien, como ven ya tengo mi constructor de la clase nodo en donde inicio los atributos que tiene precisamente la clase nodo, ¿está bien? Bien, eso quiere decir que cuando yo cree un nodo y después lo añada a mi lista, ese nodo en un principio se va a crear con su campo dato que va a tener un valor de 0 y el nodo enlace va a ser igual a null. Aquí le puse null. Sí, exactamente. El nodo siguiente, que va a ser el enlace hacia el siguiente nodo, va a ser igual a null. Ya van a estar por defecto con estos valores nulos, por así decir. Bien. Ahora volvemos a lo que es mi clase lista enlazada. Acá en mi clase lista enlazada vamos a trabajar con un objeto de la clase nodo que va a ser la cabeza, como les comenté, que va a ser el primer nodo de nuestra lista enlazada. También vamos a tener otro atributo con el nombre numNodos. Este atributo va a ser de tipo entero. ¿Ya? Este atributo nos va a permitir tener la información de cuántos nodos tenemos en nuestra lista enlazada. ¿Ya? Solamente nos va a servir para eso. Bien, y en la parte pública de nuestra lista enlazada, como ya saben, siempre vamos a tener una parte pública en una clase. Y en la clase lista enlazada lo que vamos a tener primeramente es el constructor de la clase lista enlazada. Listo. Vamos a declarar el constructor solamente y más abajo lo vamos a desarrollar. Bien. ¿Y cuáles van a ser los métodos que vamos a tener dentro de la clase lista enlazada? Vamos a tener lo que es un método para agregar los datos por el inicio de la lista, es decir, de esta forma. Si me permiten un ratingo, voy a buscar un ejemplo en internet de una lista para poder yo explicarles mejor. ¿Está bien? Bien, acá tenemos un ejemplo de una lista enlazada que en este caso está almacenando caracteres. Bien, pero con este ejemplo también podemos entender cómo es que funciona una lista enlazada. Bien, como ven, estos son los nodos. Estos de acá son los nodos, ¿no es cierto? Estos son los nodos. A ver, estos son los nodos. Bien, aquí vemos que tenemos una lista enlazada con 3 nodos. Este de aquí, lo que está pintado con amarillo, vendría a ser su campo enlace, que nos permite enlazar con el nodo siguiente en este caso. Recuerden que nuestro atributo se llama siguiente, el nodo siguiente, que nos permite enlazar con el siguiente nodo. Bien, y también tenemos lo que es un campo dato, como les comenté, que en este caso
En este ejemplo se está trabajando con un dato de tipo carácter. Es decir, está almacenando caracteres, en este caso letras. Vemos que el último nodo, su campo siguiente, está apuntando a null. Eso significa de que ya no tenemos más nodos en la lista. ¿Está bien? Así que, como les comentaba, los métodos agregar por inicio, también vamos a tener otro método que va a ser agregar por final. El método agregar por inicio nos va a permitir agregar datos a nuestra lista enlazada por el inicio de la lista. De esta forma. A ver. De esta forma. Aquí voy a tener lo que es mi lista enlazada. Lista enlazada. Que en un principio va a estar igual a null. Bien. Les comenté de que mi clase lista enlazada va a tener lo que es un atributo de tipo nodo, el cual es cabeza. Bien, entonces vamos a desarrollar lo que es el constructor para que puedan ver en qué valores se van a iniciar los atributos de la clase lista. ¿Ya? Cabeza va a iniciar en un valor de null. Y num_nodos va a iniciar en un valor de 0. Bien, esto quiere decir de que en un principio nuestra lista enlazada va a estar vacía y que la cantidad de nodos que tenemos en esa lista va a ser 0. ¿Ya? Cuando tengamos cabeza igual a null, significa de que no tenemos ningún elemento en la lista enlazada. Así que lo que vamos a hacer en ese caso va a ser igualar la cabeza al nuevo nodo que vamos a crear. Bien, y después el atributo num_nodo se incrementaría en 1, porque significa que tenemos un nodo en nuestra lista enlazada. Bien, pero aquí volvamos un rato al ejemplo. Bien, como les comenté, lista enlazada va a ser igual a null en un principio. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos utilizando el nodo cabeza para poder enlazar todos los nodos que tengamos en nuestra lista. ¿Ya? Así que el primer nodo que insertemos de esta forma, así, va a entrar hacia nuestra lista y ese primer nodo, como nuestra lista está vacía, lo que vamos a hacer es igualar cabeza a ese nodo. Cuando nuestra lista esté vacía, vamos a igualar cabeza a ese nodo, al nodo que creemos cuando insertemos un dato para nuestra lista enlazada. Bien, y como les comentaba también, cuando agreguemos datos por inicio lo vamos a hacer de esta forma, ¿ya? Vamos a tener primero lo que es un nodo en nuestra lista. Claro, porque ya hemos insertado un nodo, ¿no es cierto? Cuando está vacía, significa que cabeza es igual a null, ¿ya? Cuando insertemos un nodo para nuestra lista enlazada, entonces cabeza va a ser igual a ese nuevo nodo, a este nuevo nodo. Bien, y como estamos agregando datos por inicio, el siguiente nodo que agreguemos lo vamos a insertar por el inicio, por el comienzo de la lista, es decir, por acá, ya por ahí, por el inicio, ahí, ya. Recuerden de que en un principio cabeza era igual a null, ¿no es cierto? Eso significaba de que nuestra lista estaba vacía. Después, cuando insertamos primero este nodo de acá, cuando insertamos este nodo, cabeza fue este nodo, fue cabeza, ¿ya? Bien, cabeza en un principio era null, después insertamos el primer nodo, entonces cabeza se volvió igual al primer nodo. Porque como les dije, cabeza va a ser el primer nodo de la lista. Bien, entonces cuando vamos a insertar el segundo, ya no vamos a igualar lo que es cabeza simplemente, sino que también tenemos que hacer otras instrucciones. Y lo que vamos a hacer es que el nuevo nodo que insertemos y que estamos agregando por inicio apunte hacia cabeza, se enlace hacia el nodo cabeza. Recuerden de que este es mi nuevo nodo que estoy insertando cada vez que inserto un dato para mi lista. Entonces ese nodo se crea y nosotros lo que vamos a hacer es decir de que ese nodo nuevo apunte hacia cabeza. Bien, de esta forma estamos enlazando los dos nodos.
cuando yo le digo de que el nuevo nodo apunta a cabeza, esto en el caso de que mi lista no esté vacía, entonces lo que estoy haciendo es enlazar el nodo B con el nodo A, ¿ya? Y como les comentaba en un principio, cabeza siempre va a ser el primer nodo de la lista. Acá en este caso no se estaría cumpliendo eso. ¿Por qué? Porque el nodo nuevo que inserté, cada vez de que inserto un dato se inserta un nuevo nodo para mi lista enlazada, vemos de que este nuevo nodo, vemos de que ahora ese nodo es el primer nodo de la lista, ¿no es cierto? Así que lo que vamos a hacer después de enlazar este nuevo nodo con el nodo cabeza, vamos a hacer una instrucción en nuestro código que nos diga que cabeza va a ser igual al nuevo nodo que insertemos. Es decir, vamos a hacer esto. Bien, como cabeza siempre tiene que ser el primer nodo, entonces vamos a decirle cabeza va a ser igual al nuevo nodo que entró. ¿Ya? Y esto se va a repetir sucesivamente cada vez que insertemos un nodo a nuestra lista enlazada en el caso de que tengamos nodos en nuestra lista. ¿Ya? Recuerden que cuando la lista está vacía, simplemente lo que hacemos es decir que cabeza va a ser igual al nuevo nodo. Pero cuando no está vacía, lo que tenemos que hacer primero es enlazar el nuevo nodo, enlazarlo con el nodo cabeza y después le vamos a decir que cabeza se actualice y que pase hacia el nuevo nodo. ¿Ya? Así que vamos a hacer eso en nuestro método de agregar datos por inicio. Bien. Así que vamos a declarar primero ese método que va a ser de tipo void. Va a tener como nombre agregar inicio. Y aquí vamos a insertar un dato de tipo float. ¿Por qué? Porque nuestro nodo recibe datos de tipo float. Recuerden que su campo dato es de tipo float. Así que tenemos que insertar ese mismo tipo de datos para nuestro nodo. Bien, aquí le vamos a poner como nombre al atributo que entra por parámetro simplemente d. Y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar este método. Bien, y como les comentaba hace rato, lo que vamos a hacer primero es crear un nuevo nodo, ¿ya? Porque como les dije, a ver, recuerden que nuestra lista, como les dije, va a estar en un principio así, va a estar null, ¿no? Va a estar vacía. No vamos a tener ningún nodo que forme parte de la lista, ¿ya? Ningún nodo va a estar en nuestra lista. Así que lo que necesitamos es crear un objeto de la clase nodo, ¿ya? Un objeto de la clase nodo. Y una vez que lo creemos, tenemos que igualar su campo dato al dato que está ingresando por parámetro, que en este caso tiene como nombre d, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer primero es crear un objeto de la clase nodo, ¿ya? A ver, para que me entiendan un poco mejor, vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a trabajar con los nodos a continuación, ¿ya? Pero esto no es parte de la programación con esta estructura, digamos. Solamente vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a crear los datos nodos, cómo le vamos a dar datos para los nodos y cómo vamos a enlazar los nodos unos con otros. Esto para que puedan ver cómo lo vamos a hacer en el código, ¿ya? Cómo vamos a programar este método agregar inicio y cómo vamos a hacer de que los nodos se enlacen unos con otros. ¿Está bien? Así que para eso voy a irme al formulario y voy a crear lo que es un botón con el cual vamos a probar un código que vamos a hacer para poder ver cómo se trabaja con los nodos y cómo vamos a enlazar los nodos unos con otros en nuestra clase lista enlazada. ¿Ya? Así que voy a crear lo que es un botón para que puedan ver cómo es que se
se trabaja con esta clase nodo. ¿Cómo vamos a enlazar los nodos unos con otros? Bien, a este botón le voy a cambiar el texto, voy a poner que va a ser el botón prueba. Voy a activar lo que es su evento onClick. Bien, y aquí es en donde vamos a hacer el pequeño laboratorio en donde vamos a ver cómo es que trabaja el nodo. Bien, lo que tenemos que hacer primeramente es declarar lo que es nuestro archivo de cabecera aquí, ¿no es cierto? Porque necesitamos que ese archivo se vincule con los archivos del formulario, como ya les expliqué en anteriores videos. Bien, para poder identificar mejor nuestro archivo, que como vemos tiene file1.h, que es el archivo en donde tengo creada mi clase nodo y mi clase lista enlazada, vamos a cambiarle el nombre a este archivo ya. Recuerden de que siempre tienen que mantener la extensión, el cual es .h. Esa extensión tienen que mantenerla, porque si no les va a salir error. Si es que le ponen otro nombre y no mantienen la extensión que tiene ese archivo, el cual es .h, entonces le va a salir error. Así que nosotros aquí le vamos a poner que este archivo va a tener el nombre de lista enlazada .h. Bien. Ahora nos venimos acá en el formulario y tenemos que vincular, enlazar nuestro archivo, lista enlazada, con nuestro formulario, con nuestro archivo del formulario. Para eso lo vamos a hacer aquí ya. Aquí en este archivo en donde tenemos creado nuestra clase del formulario, lo vamos a hacer aquí, como lo venimos haciendo siempre. ¿Ya? Y eso, ¿por qué lo vamos a hacer aquí? ¿Por qué? Porque aquí en el archivo unit1.h vemos que en el archivo unit1.cpp tenemos incluido lo que es el archivo unit1.h. Eso quiere decir que cuando nosotros incluyamos el archivo de cabecera en donde tenemos creada nuestra clase, cuando lo incluye acá, entonces automáticamente se va a incluir en este otro archivo, porque como ven, aquí estoy incluyendo lo que es el unit1.h, ¿no? Entonces, de esa forma se van a vincular todos mis archivos del formulario con mi archivo de cabecera. ¿Ya? Bien, entonces vamos a incluir lo que es el archivo de cabecera lista enlazada.h. Bien. Una vez que tengo incluido mi librería, mi archivo de cabecera en donde tengo creada mi clase lista enlazada y mi clase nodo, entonces ya puedo trabajar desde mi formulario con los objetos de la clase lista enlazada y de la clase nodo. Bien, como tan solamente queremos hacer una prueba, eso lo vamos a hacer dentro del evento onClick que tiene el botón prueba, dentro de este evento. Ya. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Como les dije, vamos a hacer una prueba de cómo vamos a enlazar los nodos en nuestro método agregar inicio y también en nuestro método agregar final, los cuales son métodos de la clase lista enlazada que nos permiten añadir datos para nuestro nodo y después enlazarlo en una lista de nodos, ¿ya? Así que para ese ejemplo vamos a crear acá lo que son objetos nodos. Como les comenté, para los nodos vamos a trabajar siempre con punteros. Supongo que el Inge también les habrá explicado en la teoría de esta estructura. Es que los nodos siempre se van a crear de tipo puntero. Aquí en C++ lo vamos a crear siempre así. ¿Por qué? Porque los objetos que son de tipo puntero se almacenan en un espacio específico de la memoria de la computadora. Así que por eso vamos a trabajar con objetos nodos, con objetos punteros, mejor dicho. Así que aquí vamos a crear lo que es el puntero o el objeto nodo, que va a ser de tipo puntero A. Ya voy a crear el nodo A, también el nodo B, el nodo C. ¿Está bien? Vamos a crear esos tres nodos. Y después lo que voy a hacer es enlazarlos unos con otros para después imprimir los datos que voy a guardar en cada uno de esos nodos. ¿Ya?
Así que cuando trabajamos con objetos de tipo puntero, siempre tenemos que inicializar un objeto de la clase. Tenemos que inicializar una instancia de la clase, mejor dicho, de esta forma, ¿ya? Esto solamente se hace, acá se le coloca asterisco solamente cuando estamos declarando esos objetos, ¿ya? Después en otra parte no se los coloca, solamente cuando los declaramos. ¿Está bien? Bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Como les comenté, vamos a inicializar una nueva instancia de la clase, porque de esta forma se trabaja cuando estamos trabajando con objetos punteros. ¿Y eso cómo lo hago? Pues tengo que igualar lo que es la variable, o ese objeto, mejor dicho. El objeto lo tengo que igualar a una nueva instancia de su propia clase. Esto mediante el constructor, de esta forma, ¿ya? De esta forma, mi nodo se crea con los atributos y con los valores que vienen por defecto en el constructor de la clase nodo, que como vemos, tiene por defecto, en su campo de datos, tiene por defecto el valor de 0, ¿ya? Tiene como dato 0 por defecto y tiene como nodo siguiente null. Es decir, el nodo se crea sin apuntar a otro nodo, se crea apuntando al vacío, ¿ya? Bien, entonces de esta forma se crean objetos de una clase cuando son de tipo puntero. Ya siempre tenemos que iniciar una nueva instancia de ese objeto cuando son de tipo puntero. Voy a hacer lo mismo con B y con C. Aunque esto también se los puede declarar y se los puede instanciar en una sola línea. De esta forma. A ver, aquí voy a hacerlo con C, ¿ya? Aquí voy a crear directamente lo que es el nodo C. Así. También se lo puedo hacer de esta forma, en una misma línea, ¿ya? Ustedes por supuesto van a elegir la forma que les convenga para crear una nueva instancia de esa clase con un objeto, ¿ya? Bien, aquí vamos a tener el nodo B, que también lo vamos a igualar a una nueva instancia de la clase nodo. Y así. Bien. Y una vez que hemos creado estos objetos, porque primero necesitamos crearlos, lo que vamos a hacer es darle valores por defecto. ¿Ya? Vamos a darle datos aquí mediante código. Pero antes de eso vamos a ver cuáles son los datos con los que se crea los nodos que creamos aquí, ¿ya? ¿Cuáles son los datos que tienen por defecto? Como les comenté, el dato que tiene por defecto es 0. Así que si es que yo, digamos, hago de que me muestre cuál es el dato que tiene cada uno de estos nodos, entonces me tiene que retornar de que su dato es 0. A ver, vamos a hacer la prueba con eso para ver si es que nos retorna 0, ¿ya? Así que aquí vamos a decir de que con un show message, con una ventana emergente, mediante la función showMessage, me muestre cuál es el dato del nodo A, ¿ya? El dato del nodo A. Así que para acceder al atributo del nodo A, lo hago mediante una flechita y después el nombre del atributo al cual quiero acceder su valor, del cual quiero acceder su valor, ¿ya? Acá en este caso, ¿por qué estamos ocupando flechita y por qué no estamos ocupando punto? Porque anteriormente, en las anteriores clases, hemos trabajado con punto para hacer el llamado a un atributo o para hacer el llamado a un método. Siempre lo hemos estado haciendo con punto y no con flechita, ¿no es cierto? Eso se lo hace porque cuando son objetos de tipo puntero, cuando queremos llamar a un atributo o a un método
de un objeto puntero lo tenemos que hacer mediante una flechita, ¿ya? No así cuando creamos un objeto que no es puntero. Por ejemplo, anteriormente hemos estado trabajando con lo que es una clase persona, por ejemplo. Bien, y lo hemos estado declarando de esta forma, ¿no es cierto? Hemos creado un objeto que no es puntero. Bien, cuando trabajábamos con un objeto de esta forma, entonces para hacer el llamado a un atributo que formaba parte de esa clase o algún método que formaba parte de esa clase, simplemente lo hacíamos con un punto. Por ejemplo, si es que tuviéramos lo que es un método en nuestra clase persona, ¿ya? Vamos a imaginar de que tenemos un método en nuestra clase persona que se llama edad, que nos retorna la edad que tiene la persona. Así que cuando trabajamos con un objeto que no es puntero, simplemente tenemos que hacer el llamado a ese método utilizando punto, así, edad, y aquí llamamos al método, ¿ya? Pero eso no pasa cuando trabajamos con objetos de tipo puntero. Cuando trabajamos con objetos de tipo puntero, por ejemplo, aquí a este objeto persona lo vamos a transformar en un objeto puntero. Simplemente poniéndole por delante del nombre el asterisco, así de esta forma. Entonces, ahora como es un objeto de tipo puntero, para hacer el llamado a un método o algún atributo de la clase tenemos que hacerlo mediante una flechita, de esa forma. ¿Ya? Esa es una de las diferencias que se tiene cuando se trabaja con un objeto puntero y cuando se trabaja con uno que no es puntero. Bien, así que hecho esa aclaración, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Bien, y allí sería a flechita dato, ¿no? Ahora, vamos a ver qué me muestra la ventana emergente cuando dé clic sobre el botón prueba, ¿ya? A ver qué me muestra el programa. Me tiene que mostrar de que el dato del nodo A es 0. ¿Por qué? Porque como no le estoy dando ningún dato, entonces tiene que retornarme el valor por defecto que tiene el dato del nodo, ¿ya? Porque no le estoy dando ningún otro valor. Bien. Vemos que me retorna 0. Significa de que está bien planteado lo que es toda esta estructura en cuanto a la clase nodo y la clase lista, ¿no? Ese es un ejemplo que les quería mostrar de cómo es que vamos a trabajar con objetos de tipo puntero y cuál es la diferencia que existe con un objeto que no es puntero. Pero aún nos falta con este ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es darle datos a nuestros objetos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Cuando mostré el dato que tiene el nodo A, me mostró que por defecto tiene 0. Pero ¿qué pasa si es que yo le doy un dato cualquiera por mi cuenta? ¿Ya? Entonces tendría que mostrarme de que el dato que tiene ese nodo es el dato que yo le pasé. Vamos a hacer la prueba. Aquí voy a darle de que, bueno, voy a pasarle al atributo dato del nodo A el valor de 15. Entonces ahora me tiene que mostrar que el valor que tiene el dato del nodo A es 15. Vamos a ver qué me muestra. Bien, vemos que ahora sí me muestra lo que es un dato que yo le pasé para el nodo A. Esto mismo lo vamos a hacer aquí en nuestro método agregar por inicio y también en el método agregar nodos por el final, ¿ya? Solamente que aquí le estamos pasando el dato para cada nodo por parámetro. En cambio aquí lo estamos incrustando directamente dentro del código. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer?
como les comenté, vamos a hacer un ejemplo de cómo es que vamos a enlazar los nodos unos con otros. Bien, una vez que hemos creado los objetos nodos, los tenemos creados, el siguiente paso es darles un dato, ¿ya? Aquí ya los hemos creado. Primero tenemos que crear esos objetos para añadirlos a nuestra lista, para poder enlazarlos unos con otros. Ya hemos hecho el primer paso, ahora nos falta el segundo, que sería darle datos para nuestros nodos. Vemos que el nodo A ya tiene un dato, pero nos faltan los datos para los otros nodos. Bien, aquí vamos a darle un dato para el nodo B y para el nodo C. El nodo B va a tener como valor para su dato 30 y el nodo C 4. Bien. Bueno, hasta ahí está bien. Ahora vamos a hacer de que los nodos se enlacen unos con otros. ¿Está bien? Y aquí lo vamos a enlazar de tal forma de que nuestro nodo cabeza sea el nodo A. ¿Ya? Vamos a enlazar los nodos a partir de nuestro nodo A. ¿Ya? Para este pequeño ejemplo, nuestro nodo cabeza vendría a ser el nodo A. ¿Ya? Porque va a ser el primer nodo. El primer nodo con el cual se enlazan todos los demás nodos que forman parte de la lista. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a enlazar los nodos a partir del nodo A. Entonces vamos a decir A punto siguiente. Lo vamos a enlazar ¿con cuál nodo? Con el nodo B. Bien, de esta forma estamos enlazando los nodos así. Bueno, aquí está bien el ejemplo, ¿no? Aquí vamos a suponer de que este es el nodo A. A, B y este C. Ya, bien. Lo que estamos haciendo en nuestro ejemplo es decir que una vez que hemos creado estos nodos se crean sin enlazarse unos con otros. Se crean cada uno por su cuenta. Eso quiere decir de que tenemos al nodo A apuntando a null en un principio, ¿no? Y el nodo B también lo tenemos apuntando a null, al igual que el nodo C, ¿ya? Ninguno sabe hacia dónde está apuntando cada nodo, ¿ya? Todos los nodos se encuentran apuntando a su lado. Bien. Y lo que vamos a hacer aquí, o lo que hicimos aquí, fue decir de que el nodo A apunte hacia el nodo B. Es decir, hicimos esto, hicimos que el nodo A apunte a B. Esto hicimos. Ahora vamos a hacer lo propio con el nodo B y C. Vamos a decir que B apunte a C para que tengamos una pequeña lista improvisada de esta forma. ¿Ya? Eso sería lo que nos faltaría. De que B apunte a C. Así. B siguiente. B siguiente. Apunte a C. Sea igual a C. Y eso sería todo. De esta forma entonces estamos enlazando los tres nodos que tenemos. Bien. Pero ahora ¿qué pasa? Pasa que tenemos que verificar de que realmente los nodos se encuentren enlazados unos con otros. Porque haciendo esto no convenzo a nadie, digamos, ¿no? De que realmente los nodos se están enlazando unos con otros. Así que tendría que mostrar los datos que contienen los nodos para que ustedes puedan visualizar de que realmente los nodos se enlazan unos con otros. Así que para verificar esto vamos a ocupar lo que es un for, ¿ya? Un for con el cual vamos a recorrer los nodos que tiene la lista enlazada a partir del nodo cabeza, a partir del nodo A, del primer nodo que tiene mi lista improvisada, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo ahorita es tan solo un ejemplo de cómo trabaja una lista enlazada, ¿ya? Entonces, a partir del primer nodo, ven de que tenemos acceso a los demás nodos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque A, vemos que
que se enlaza con B y B a su vez se enlaza con C. ¿Ya? Por ejemplo, si es que nosotros ocupáramos B para acceder a todos los nodos que tiene nuestra lista, vemos que tan solo accederíamos a C, porque vemos que B se está enlazando con C. Pero ¿qué pasa con A? Con A no nos vamos a poder enlazar, ¿no es cierto? Así que sí o sí necesitamos que el recorrido de los nodos que forman parte de la lista comience a partir del primer nodo de la lista. Así que por eso es que vamos a comenzar el recorrido de los nodos de la lista enlazada a partir del primer nodo. Bien, entonces para recorrer lo que es los nodos que forman parte de esta lista vamos a comenzar del nodo A. Bien, vamos a utilizar un for para recorrer estos nodos y vamos a utilizar en cuenta de un contador, porque recuerden que cuando trabajamos con estructuras de datos estáticas como ser vectores y conjuntos, para recorrer las casillas que tenía un vector o un conjunto lo hacíamos mediante sus posiciones, ¿no? Lo hacíamos mediante un contador. Bien, pero ahora estamos trabajando con una estructura dinámica, la cual es la lista enlazada, y ya no podemos ocupar lo que es un contador para recorrer los datos que tiene una lista enlazada, porque una lista enlazada no se maneja con posiciones, como así lo hace un vector. Bien, así que para esto necesitamos recorrer a través de los nodos, como les comenté, mediante los enlaces que tienen cada uno de ellos. Así que aquí vamos a decir de que nosotros vamos a recorrer esta lista enlazada mediante un nodo que va a tener el nombre de índice. Este nodo nos va a permitir visitar todos los nodos que forman parte de la lista. Bien, y esto lo tenemos que hacer a partir del nodo cabeza, a partir del primer nodo que forma parte de la lista, del primer nodo. Bien, en este caso vemos que el primer nodo de la lista es de nuestra pequeña lista enlazada es el nodo A, ¿no? Porque vemos que A se enlaza con B y después B a su vez se enlaza con C. Así que vamos a ocupar el nodo A para enlazar todos los nodos de mi pequeña lista improvisada. Bien, va a ser igual a índice, va a comenzar en A. Vamos a comenzar a recorrer los nodos a partir del nodo A, del primer nodo de nuestra lista. Bien, ¿y cuándo va a terminar este recorrido? Este recorrido va a terminar cuando índice, porque recuerden de que índice estamos ocupándolo para recorrer todos los nodos de la lista, cuando índice sea igual a null. Así que aquí vamos a decir, este recorrido va a continuar mientras índice sea distinto de null, ¿ya? Eso significa de que nuestro for va a dar ciclos y ciclos mientras se cumpla esta condición. Cuando no se cumpla significa de que ya no tenemos más nodos por recorrer. Por ejemplo, aquí en nuestro ejemplo, cuando lleguemos al nodo C y pasemos al siguiente nodo, el cual es null, ahí terminaría el recorrido de nuestra lista enlazada. ¿Ya? Así que para eso es esta condición, para controlar de que recorramos los nodos de la lista hasta el último nodo, el cual está apuntando null. Bien, ¿y esto cómo lo vamos a recorrer? Vamos a decir de que índice sea igual a índice siguiente. De esta forma estamos avanzando hacia el siguiente nodo de nuestra lista enlazada. Como ven, el índice comienza en A, pero cada vez que completemos un ciclo y pasemos a dar otro ciclo por este for, índice va a cambiar hacia el siguiente nodo. Eso significa de que con esta igualación lo que estoy haciendo es decir de que índice, que en un principio comienza en cabeza, en el nodo A, pase después al nodo B, a este nodo, para que nosotros podamos trabajar con el dato que tiene este nodo y después con el dato que tiene el otro nodo, así sucesivamente hasta el último nodo que está apuntando a null. Bien. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer simplemente es mostrar los datos que contienen todos estos nodos que forman parte de nuestra pequeña lista.
Así que para esto vamos a ocupar lo que es una variable string, ¿ya? Una variable string para capturar todos los datos que contienen cada uno de los nodos que forman parte de la lista enlazada. Así que vamos a ocupar un string para poder concatenar todo eso. Bien, y aquí le vamos a poner como nombre lista nodos. Y va a iniciar en cadena vacía. Y aquí, de acuerdo a los nodos que tengamos, entonces nos va a mostrar los datos que tienen esos nodos que forman parte de nuestra pequeña lista en este caso. Y aquí vamos a decir lista nodos va a ser igual a lista nodos. Y aquí le vamos a concatenar el dato que tiene ese nodo, que como recordarán, el dato que tiene un nodo es de tipo float, ¿no es cierto? Así que necesitamos convertir ese dato float en un string para que tengamos compatibilidad de tipos de datos, porque lista nodos tiene un tipo de dato string, así que para poder almacenar ese dato de tipo float en un string necesito convertir de float para string, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer eso. Vamos a decir de que haga la conversión mediante la función float.str y dentro del paréntesis ponemos el dato que queremos pasar a string, el dato flotante que queremos pasar a string, el cual es el dato del índice, porque recuerden de que estamos ocupando índice para recorrer todos los nodos que forman parte de la lista. ¿Ya? Entonces índice va a ir cambiando, primero va a ser el primero, el primer nodo de la lista, después va a pasar al siguiente y así sucesivamente hasta el último. Bien, y aquí le vamos a concatenar lo que es este carácter, ¿ya? Esos caracteres, esa flechita que indique que está apuntando hacia el siguiente nodo. Y bien, vamos a ver si es que esto nos muestra todos los datos que tenemos en los nodos que tenemos creados acá, que forman parte de nuestra pequeña lista, como les dije, que tan solo es una prueba de cómo funcionan los enlaces con los nodos en una lista y cómo vamos a hacer nuestro método agregar inicio y agregar final. Bien, como pueden ver nos muestra todos los datos que forman parte de mi lista pequeña, ¿no? Que está compuesto por estos datos de aquí, por el 15, 30 y 40. Bien, acá en este caso estamos comenzando a añadir los datos, bueno, estamos comenzando a enlazar los nodos de la lista a partir del nodo A. Entonces, el primer dato que me tiene que mostrar el programa sería, bien, como vamos a comenzar con el primer nodo, entonces el nodo A, el dato que tiene el nodo A tendría que mostrármelo al final, ¿no es cierto? Porque él es el primero que se enlaza y como ser el primero que vamos a imprimir, entonces significa de que va a ser también el primero que vamos a mostrar. A ver, vamos a ver qué nos muestra y vemos que, bueno, en este caso sí vemos que se cumple eso, ¿no? Vemos de que el primero que se muestra, el primero que que estamos concatenando en nuestra lista nodos string que tiene un tipo dato string, lista nodos, perdón, lista nodos que tiene un tipo dato string. Como estamos visitando primero el nodo A, vamos a imprimir primero el dato que tiene ese nodo y después mediante índice estamos pasando. Cada vez que se completa un ciclo por este for, pasamos hacia el siguiente nodo y así hasta el último nodo. Entonces, el primer nodo que se muestra mediante nuestra lista y el cual es el primero que captura es el dato del nodo A. ¿Ya? Entonces, de esta forma vimos cómo es que vamos a trabajar en nuestro método agregar datos por inicio y agregar datos por final. Para agregar datos de cualquiera de estas dos formas, lo que vamos a hacer primeramente es lo que hicimos aquí, el cual es primero crear los nodos
una vez que lo tenemos creado, le pasamos el dato que queremos insertar para cada nodo que va a formar parte de la lista. Y después tenemos que enlazarlo según veamos conveniente cómo enlazarlo. Si lo vamos a enlazar por el inicio, lo vamos a hacer de una forma. Si lo vamos a enlazar por el final, lo vamos a hacer de otra forma. Así que esto tan solamente era un ejemplo de que querían que vean cómo es que vamos a hacer esto, ¿ya? Esto, por supuesto, no es necesario que lo hagan, así que yo lo voy a borrar. Pero ustedes, a modo de práctica, lo pueden hacer si quieren. Pero, como les digo, no es muy necesario. Bien. Ahora sí vamos a ponernos a programar lo que es nuestro método agregar inicio. Y vamos a seguir los mismos pasos que mencioné anteriormente. El cual primero es que tenemos que crear el nodo que vamos a pasar a nuestra lista. Es decir, cuando hagamos el llamado a este método agregar datos por inicio, vamos a pasarle el dato, ¿ya? El dato, y una vez de que llamemos a este método, un nuevo nodo se va a agregar para nuestra lista. Así que ese nuevo nodo lo vamos a crear aquí y vamos a crear una nueva instancia de la misma de esta forma, y después le vamos a pasar el dato que está ingresando por parámetro, se lo vamos a pasar al dato que tiene ese nuevo nodo que acabamos de crear. Después, ¿qué vamos a hacer? Después necesitamos verificar algo. Ya necesitamos verificar algo. Bien, como pueden ver aquí, si es que nosotros tenemos una lista enlazada de esta forma, por ejemplo, tenemos una lista que no tiene ningún nodo. Aquí vemos que no es necesario enlazar los nodos unos con otros, ¿no? No es necesario, ya, porque como les dije, lista enlazada, su atributo cabeza se inicia en un valor null, que significa que no tenemos ningún nodo en nuestra lista en un principio, ¿ya? Así que como no tenemos ningún nodo en la lista, no hace falta enlazar los nodos. Lo que vamos a hacer simplemente es igualar el nodo cabeza al primer nodo que ingresemos, al primer nodo que insertemos, al primer dato que insertemos, ¿ya? Se va a igualar a así. Eso vamos a hacer. Vamos a decir cabeza va a ser igual al nuevo nodo que estamos insertando mediante el método agregar por inicio. Bien, así que vamos a hacer eso en nuestro código. ¿Está bien? Bien, vamos a decir si no tenemos ningún nodo en nuestra lista enlazada, es decir, si cabeza es igual a null, significa de que no tenemos ningún nodo en nuestra lista. Y lo que vamos a hacer simplemente es igualar el nodo cabeza a nuestro nuevo nodo que insertamos. Bien, eso significa de que como no tenemos ningún nodo en la lista enlazada, no necesitamos enlazar ningún nodo. Simplemente lo que vamos a hacer es que cabeza, como es nulo, en un principio vamos a decir que cabeza tome el valor del nuevo nodo que acabamos de insertar. Es decir, cuando insertemos el primer nodo, ese primer nodo va a ser la cabeza de la lista, ya que solamente tenemos un nodo por el principio. Bien, pero ¿qué pasa la segunda vez que yo inserte un dato para mi nodo, para mi lista enlazada? ¿Qué pasa la siguiente vez que inserte un dato para la lista enlazada? Bien, cuando yo inserte la segunda vez, pues ya vamos a tener lo que es un nodo en nuestra lista, ¿no? Ya vamos a tener un nodo. Así que, bien, como tenemos un nodo ya en nuestra lista, necesitamos enlazar ese nodo con el nuevo nodo, ¿ya? Y como nosotros estamos programando lo que es el método de agregar datos por inicio, tenemos que hacer de que el nuevo nodo que estamos insertando para nuestra lista, pase por el inicio, se enlace por el inicio, ¿ya? Entonces vamos a decir, ese nuevo nodo que estamos insertando para nuestra lista se enlace por el inicio. Es decir, vamos a decir, este nuevo nodo que estamos insertando va a pasar al principio, porque eso nos dice nuestro método agregar por inicio, ¿ya? Y
Y para poder enlazar estos nodos, ¿qué necesitamos hacer? Bien, como les comenté, en un principio el nodo cabeza va a ser este, ¿no es cierto? Ese va a ser el nodo cabeza. Así que para enlazar estos dos nodos, el nuevo nodo que estoy insertando con el nodo que ya tenía en mi lista enlazada, voy a decir de que el nuevo nodo apunte hacia el nodo cabeza. ¿Ya? Y después voy a hacer de que este nuevo nodo que acabo de insertar sea la nueva cabeza. ¿Por qué? Porque como les dije, el nodo cabeza siempre va a ser el primer nodo de la lista enlazada. Así que, como este ya no es el primer nodo, entonces necesito actualizar la cabeza. Y lo que vamos a hacer es que cabeza ya no va a ser igual a este, sino que va a ser igual a este. ¿Ya? Pero primero tenemos que enlazar el nuevo nodo con cabeza. Así que vamos a hacer esto. Vamos a enlazar el nuevo nodo con cabeza. Y después vamos a decir de que la cabeza se tiene que actualizar. Cabeza, como un nuevo nodo entró por el inicio de la lista, entonces cabeza va a ser igual a ese nuevo nodo. Al nuevo nodo, así. Bien, y con eso ya tendríamos terminado nuestro método agregar por inicio. Bien, vamos a hacer la prueba de que nuestro método esté funcionando bien. Bien, para poder mostrar los datos que tiene nuestra lista enlazada, lo vamos a hacer mediante un string grid, ¿ya? Vamos a ocupar un string grid para mostrar los datos de nuestra lista. Así que para eso voy a crear un componente string grid y lo voy a arrastrar a mi formulario para que podamos visualizar los datos que tiene la lista enlazada en este componente. Bien, voy a personalizar este string grid. Voy a cambiarle sus propiedades. Primero voy a cambiarle el nombre. Voy a colocarle como nombre sg lista. Y después voy a disminuirle la cantidad de filas y de columnas que tiene ya, para que por defecto se cree o para que por defecto lo tenga con una cantidad de columnas. Bueno, primero vamos a cambiar la fila. Lo tenga con filas, una fila y tan solo con una columna. ¿Ya? Por si acaso, acá no se puede poner 0 ya. Si es que uno pone 0, automáticamente se vuelve 1. ¿Por qué? Porque nuestro string siempre va a tener por lo menos una celda. Bien. También voy a modificarle lo que es el ancho de la celda. Así que para eso me voy aquí a la propiedad que dice default call width, ancho de columnas por defecto, y le voy a poner que tenga un ancho de 30 y una altura de 30. Default row height. Ya listo. Bien. Ahora lo que voy a hacer es que este botón me sirva para insertar los datos en mi lista, ¿ya? Y que cada vez que inserte se me muestren los datos actualizados. O como también puedo ocupar lo que es otro botón para imprimir los datos en la lista, ¿ya? Bueno, primero vamos a ocupar lo que es otro botón para imprimir los datos, ¿ya? Y después lo vamos a hacer esto un poquito mejor, digamos, para que así podamos ver los datos actualizados de nuestra lista enlazada cada vez que insertemos un nuevo dato, ¿ya? Bien, así que este botón va a ser mostrar y con este vamos a insertar datos para nuestra lista enlazada. Y aquí nos faltaría una caja de texto, un tedit, mediante el cual vamos a pasarle el dato que quiero que se agregue para mi lista enlazada. Bien, aquí le voy a cambiar el nombre, este va a ser el eDato
le voy a borrar lo que tengo en la propiedad text para que se me elimine este texto que tengo encima. Bien. Bien. Y esto se me olvidó cambiarle por insertar, ¿no es cierto? Bien. Ahora sí, en el evento, un clic de ese botón, voy a hacer el llamado al método agregar inicio. Y voy a agregar el dato que ingrese en el TDIT que cree en mi formulario. Ese dato que ingrese ahí le voy a pasar a mi lista. ¿Ya? Así que vamos a hacer eso. Pero para eso necesitamos ahora trabajar con nuestra clase lista enlazada. Así que para eso vamos a crear un objeto de la lista enlazada. ¿Ya? Lista enlazada. Bien. Aquí pueden trabajar con un objeto de tipo puntero, como también con un objeto que no es puntero. Bien, pero como estamos trabajando con nodo como puntero, también vamos a trabajar con lista como puntero. Así que aquí vamos a crear un objeto de la clase lista que va a ser de tipo puntero. Y aquí lo voy a igualar a una nueva instancia de la clase lista enlazada. Lista enlazada. Ya aquí tengo que ocupar el nombre de mi clase, ¿no? Que tiene como nombre lista enlazada. Ya, listo. Bien, entonces estoy trabajando con el objeto lista 1. Y lo que voy a decir primeramente es capturar el valor que le estoy pasando por esta caja de texto. Lo voy a capturar en una variable y después se lo voy a pasar por parámetro a mi método agregar por inicio. Ya, así que necesito primero capturar ese dato. Bien, como mi método agregar por inicio recibe un dato de tipo float, entonces necesito capturar ese dato también en una variable de tipo float. Le voy a poner como nombre dato. Y el dato, recuerden que el dato se lo voy a pasar mediante mi TEDIT eDato, mediante la propiedad text. Bien, como text me retorna un tipo dato string, entonces necesito convertir de string para float, así, str to float. Bien, eso para que no tenga problemas en cuanto a la compatibilidad de datos. Bien, y así. Bien, ahora necesito pasar este dato que ingresé mediante la caja de texto a mi método agregar por inicio, a mi lista enlazada. Bien, a mi lista enlazada mediante el método agregar por inicio. Entonces aquí hago llamado a mi método agregar inicio y le paso el dato que capturé mediante la caja de texto, ¿no? Bien, y eso sería todo aquí. Ahora aquí aparte vamos a programar lo que es el evento que me permita mostrar los datos en ese string que creé aquí, ¿no es cierto? En este string. Este string tiene como nombre sglista. Bien, aquí necesitamos recorrer tal como hicimos anteriormente cuando estábamos viendo la prueba de cómo vamos a trabajar con los nodos y cómo vamos a enlazar los nodos unos con otros. Necesitamos trabajar de esa misma forma. Así que para eso necesitamos un for para recorrer los nodos. Y ese for, recuerden que tiene que tener lo que es un objeto que me permita recorrer los nodos que tiene la lista enlazada. Así que para esto vamos a crear también un objeto de la clase nodo de tipo puntero y le vamos a nombrar índice, y este va a comenzar en el primer nodo de la lista, porque recuerden que a partir del primer nodo de la lista tengo acceso a los demás nodos que forman parte de ella. Así que aquí necesito obtener el primer nodo de la lista. Bien, pero aquí no lo puedo hacer fácilmente porque, como ven, el nodo cabeza es el quien tiene el primer nodo de la lista, ¿no? Porque recuerden que cabeza siempre va a ser el primer nodo de la lista. Así que si yo quiero acceder al primer nodo, entonces tendría que acceder al nodo cabeza. Pero vemos que está en la parte privada, así que yo no puedo acceder al valor que tiene ese nodo porque está en la parte privada. Así que voy a crear un método consultor aquí. El método consultor que me retorne el valor del nodo cabeza. ¿Ya?
y ese método me va a retornar un objeto nodo de tipo puntero, ¿ya? Como estoy trabajando con objetos de tipo puntero, ven que cabeza es de tipo puntero, entonces aquí yo también tengo que poner de que el objeto que voy a retornar también va a ser de tipo puntero. Y le voy a poner como nombre cap, ¿ya? Cap. Y como este método simplemente lo que va a hacer es retornarme el valor del nodo cabeza, entonces yo lo voy a desarrollar dentro del propio método. Aquí voy a poner return cabeza, así. Bien, como ven, ahora tengo un método consultor que me retorna el valor del nodo cabeza. Me retorna la dirección de memoria en la que tengo ese nodo. Para de esta forma yo poder acceder a los demás nodos de la lista. Y después voy a poner lo que puse anteriormente, que era que vamos a recorrer hasta que índice sea distinto de null, ¿no es cierto? Vamos a recorrer hasta el último nodo que no está apuntando a null. Bien, y después vamos a ir cambiando al nodo siguiente. Índice se va a ir cambiando cada vez que complete un ciclo por este for, se va a ir cambiando al siguiente. Y así sucesivamente. Bien. Bien, ¿y qué es lo que necesitamos primeramente para poder pasar los datos de los nodos que forman parte de la lista? Bien, primero necesitamos saber cuántas columnas vamos a dimensionar para nuestro string grid, porque recuerden que vamos a trabajar con columnas, ¿ya? Aquí para este string grid vamos a trabajar con una sola fila y lo que va a ir cambiando va a ser las columnas, así que necesitamos saber cuántas columnas necesito desplegar para mostrar todos los datos del string de la lista enlazada. Así que para eso voy a ocupar lo que es este objeto, este atributo, el atributo numNodos, ¿ya? Ese atributo voy a ocupar, el atributo entero numNodos, que me retorna o que me muestra la cantidad de nodos que tiene una lista enlazada. Así que aquí tengo el mismo problema que tengo con el nodo cabeza, porque ambos están declarados en la parte privada. Así que para eso voy a hacer lo mismo que hice con el nodo cabeza para obtener su valor, el cual era que voy a crear un método consultor, ¿no es cierto? Aquí, como un nodo es de tipo entero, este método también me va a retornar un dato de tipo entero. Y aquí le voy a poner como nombre a este método getNumNodos. Y aquí voy a retornar el atributo numNodos. Listo. Bien. Ahora tengo desarrollado este método que me permite saber cuántos nodos tengo en mi lista enlazada. Así que el valor que tiene ese atributo lo voy a ocupar para yo poder desplegar cuántas columnas va a tener el string grid, ya, para que así el string grid pueda mostrar todos los datos de la lista. Así que aquí voy a igualar lo que es la cantidad de columnas que tiene ese string grid, que tiene como nombre sglista, tiene, ¿no? Tiene como nombre sglista. Voy a decir sglista. Su propiedad callCon va a ser igual a la cantidad de nodos que tiene la lista enlazada. Así que voy a acceder. Aquí me faltó algo. Me faltó algo. Bien, aquí para acceder al método cap que me retorna el nodo cabeza, el cual es el primer nodo de la lista, necesito acceder a este método mediante un objeto de la clase lista enlazada, porque este método se encuentra creado dentro de la clase lista enlazada, ¿no es cierto? Se encuentra declarado aquí. Así que mediante un objeto de la misma clase yo necesito acceder a este método. Así que voy a utilizar mi objeto lista1 que tengo declarado aquí. ¿Ya? Mediante lista1 voy a acceder a ese método. Bien, como este objeto es de tipo puntero, entonces para yo hacer el llamado a ese método necesito hacerlo mediante una flechita de esta forma. ¿Ya? Y lo mismo voy a hacer con el método getNumNodos.
¿ya? Nodos voy a acceder mediante el objeto de la clase lista enlazada, el cual es lista 1, voy a acceder al método getNewNodes. Bien, de esta forma yo le estoy pasando cuántas columnas necesito para mostrar los datos que tiene mi lista. Bien, y dentro de este for lo que voy a hacer es pasarle uno por uno los datos que tiene mi lista enlazada, se los voy a pasar para mi string grid. Ya, así que para eso yo voy a ocupar lo que es la propiedad cells, ya la propiedad cells, que como saben recibe dos posiciones. La primera es para columna, que como les dije va a ser dinámica y la fila va a ser estática. Vamos a trabajar siempre con la fila 0. Y aquí necesito crear lo que es una variable que trabaje como contador, que me permita recorrer las celdas o las columnas que tienen las celdas de mi string grid, ¿ya? Porque necesito primero cargar un dato para la primera celda, después para la segunda celda que está en la segunda columna, en la tercera columna, en la cuarta, dependiendo de cuántos datos tenga en mi lista enlazada. Así que para eso voy a crear lo que es ese contador, ¿ya? Y le voy a poner como nombre i, que va a iniciar primeramente en 0. Y después aquí voy a decir que bien, aquí el valor para la columna, mejor dicho, va a ser igual a i, porque primero voy a cargar un dato para la primera celda, para la celda en la columna 0 y en la fila 0. Y después lo que va a ir cambiando es la columna, ¿no es cierto? Porque tiene que saltarse a la siguiente posición. Así que para eso voy a incrementar en 1 mi variable i, que funciona como un contador para yo así poder cargar en las distintas celdas que va a tener mi string grid. Bien, y aquí la celda, el valor de cada celda de mi string grid lo voy a igualar a un determinado dato que tiene mi lista enlazada, a un determinado dato de un nodo que compone la lista enlazada. Bien, así que para acceder al dato que tiene ese nodo, entonces yo tengo que acceder mediante índice flechita dato, como vimos anteriormente, ¿ya? De esta forma es que accedo al dato que tiene ese nodo. Recuerden de que en un principio vamos a recorrer el nodo cabeza, el primer nodo, y sucesivamente vamos a ir pasando a los demás nodos que forman parte de la lista, ¿ya? Y aquí puedo ocupar tranquilamente el atributo dato, porque como saben, dato está declarado en la parte pública de mi clase nodo. Así que por eso es que puedo trabajar con ese atributo en cualquier parte de mi código. Bien, y eso sería todo. Ahora vamos a ver de que los datos se están mostrando correctamente o no en mi string grid lista. Pero vamos a ver aquí porque no sale error. Bien, nuevo. Aquí tendré que haberlo declarado de tipo puntero, se me olvidó. Aquí nodo, el objeto nuevo tiene que declararse de tipo puntero, nuevo. Me falta el asterisco. Ahí sería el primer error. Y aquí tengo que acceder mediante flechita también. Se me ha olvidado aquí. Aquí hay que acceder mediante flechita ya. Mediante flechita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un objeto de la clase lista enlazada que es de tipo puntero, ¿ya? Con un objeto puntero. Por eso tengo que acceder a las propiedades, a los atributos, a los métodos mediante una flechita. Bien, esos serían los errores que tenía. A ver. Bien. No tengo más. Bien. Vamos a insertar datos para la lista. Bien, lo inserté. Voy a insertar otro. Y ahora voy a decir que me muestre los datos aquí, ¿ya? Porque eso está programado en mi botón mostrar, ¿no? Y bien, a ver, parece que inserté solamente uno. A ver. No se me están mostrando todos los datos que tiene la lista. Vamos a ver por qué.
A ver. Ah, ya sé por qué. Aquí falta Gemnum nodos, como les dije, está almacenando la cantidad de nodos que tengo en mi lista enlazada, pero aquí en los métodos agregar inicio y bueno, aquí en el método agregar inicio, cada vez que yo agregue un nuevo nodo, mi atributo num nodos tiene que incrementarse en uno también. Eso me faltó. Num nodos tienen que incrementarse en uno. ¿Por qué? Porque como num nodos está comenzando en cero, porque la lista está vacía, entonces cuando yo agregue un nuevo nodo para mi lista enlazada, entonces significa que tengo un nodo más en mi lista. Y así se van a ir sumando los nodos cada vez que yo agregue un nodo para mi lista, cada vez que inserte un dato para la lista enlazada. ¿Ya? Y eso sería todo. Y aquí vamos a decirle de que cada vez que inserte un dato, cada vez que presione clic sobre el botón insertar, que esta caja de texto se me vuelva vacía, ¿ya? Se me vuelva en blanco para que yo pueda saber que inserté correctamente ese dato. Así, ¿ya? Cada vez que inserte un dato, entonces cuando lo agregue ese dato para mi lista, mediante el método agregar por inicio, entonces después quiero de que el texto que contiene ese tedit se ponga en blanco para que yo pueda saber que ese dato ingresó correctamente. Bien, vamos a probar. Bien, inserté el 2, inserté el 10, el 15. Ahora se me tendrían que mostrar esos tres datos que acabo de insertar para mi lista enlazada. Y bien, se me muestran, ¿no? Ven que se me están mostrando los datos que tengo en mi lista enlazada. Si es que yo quiero ingresar más, ahora me tiene que mostrar más el dato que inserté hace un momento. Ese dato más me tiene que mostrar aquí en mi string. Y vemos que me muestra, ¿no? Y vemos que me muestra por el inicio. Eso quiere decir de que los datos se están agregando correctamente por el inicio de la lista. Bien. Ahora vamos a hacer de que mejor los datos se nos muestren cada vez que nosotros agreguemos un dato para la lista enlazada, ¿ya? Quiero de que los datos se me muestren en el string read cada vez que yo inserte un dato para mi lista enlazada, ¿ya? Porque tener lo que es el botón mostrar solamente para mostrar los datos en el string read como que es, digamos, innecesario, lo veo yo, porque sería mejor de que los datos se actualicen en mi lista enlazada cada vez que yo inserte un dato en la misma, ¿ya? Así que esto, el código que tengo dentro del evento onClick de este botón, lo voy a subir para arriba aquí en el evento onClick de mi botón insertar datos para mi lista enlazada. Bien, ahora sí. Y esto lo elimino. Y ahora lo que va a pasar es que cada vez que yo inserte un nuevo dato para mi lista enlazada, entonces el string array me va a mostrar directamente cada vez que yo ingrese un dato, ¿ya? Así que eso creo que sería mejor. Este botón lo vamos a eliminar. Ya. Voy a insertar 2, 5 y así es mucho mejor, ¿no? Es más dinámico el programa. Bien, listo. Ya tengo el método agregar datos por inicio de la lista enlazada. Ahora me faltaría el método para agregar datos por el final. Bien, vamos a hacer el método agregar datos por el final. Bien, vamos a declarar ese método que va a ser de tipo void también, como el método
agregar inicio va a ser similar, solamente que en este caso vamos a agregar los datos por el final de la lista enlazada. Aquí necesito enlazar con la clase, ¿no? Bien, en el método de agregar datos por el final de la lista, en un principio vamos a hacer lo mismo que hicimos en el método agregar inicio, el cual es primero crear el nodo. Ya vamos a crear un nuevo nodo, vamos a instanciar ese nodo, vamos a crear una nueva instancia del mismo y después vamos a pasarle el dato que estamos insertando por parámetro en el método, lo vamos a igualar en el atributo dato que tiene ese nuevo nodo que estamos creando más arriba. Sí. Después vamos a preguntar si nuestra lista está vacía. Si cabeza es igual a null, significa que no tenemos ningún dato en nuestra lista enlazada. Bien, si es que esto es así, entonces vamos a decir de que cabeza va a ser igual a nuevo, ¿ya? Cuando tengamos una lista vacía, no va a cambiar mucho el método de agregar datos por el final con el método de agregar datos por inicio. Van a ser básicamente lo mismo. Esto cuando la lista es vacía. Vamos a igualar cabeza igual a nuevo, ¿ya? Claro, porque si no tenemos ningún nodo en la lista, independientemente si estamos agregando los datos por el inicio o por el final, vamos a hacer de que el primer nodo sea igual a la cabeza, ¿ya? Sea igual a la cabeza porque no tenemos ningún nodo en la lista, entonces la cabeza va a ser el primer nodo que insertemos, siempre. Bien. Bueno, no, el primer nodo que insertemos, digamos, cuando insertemos un nodo, cuando tengamos tan solo un nodo en nuestra lista enlazada, entonces ese nodo va a ser la cabeza. Ya, si que estamos agregando datos por el inicio, la cabeza va a ser el último nodo que insertemos cuando estamos agregando datos por inicio, ¿ya? Pero cuando estamos agregando por final, el primer nodo que insertemos va a ser el nodo cabeza, cuando estamos agregando datos por final, ¿ya? A eso me refería hace rato. Bien. Bien, y aquí en el método de agregar datos por el final, vamos a hacer esto, ¿ya? En nuestro código necesitamos hacer de que, a ver, voy a borrar todo esto. Primero vamos a tener una lista enlazada vacía, ¿no? Una lista vacía. Bien. Como les comentaba, el primer nodo que insertemos, el primer dato que insertemos para nuestra lista va a ser de que se cree un nuevo nodo. Ya se va a crear un nuevo nodo y el mismo va a ser igual a la cabeza de la lista, ¿ya? Cuando insertemos el primer nodo, cuando tan solamente tengamos un nodo en la lista, ese va a ser el nodo cabeza. Así que lo que vamos a hacer es igualar cabeza al nuevo nodo que insertamos, ¿ya? Eso cuando nuestra lista está vacía. Pero cuando ya tenemos un nodo en nuestra lista, necesitamos enlazar los nodos unos con otros. Y para este caso, como estamos agregando los datos por el final, necesitamos enlazarlos de esta forma, ¿ya? Por el final, así. Aquí ya tenemos un nodo en la lista. Después el siguiente nodo lo vamos a enlazar por acá, por el final. Y el otro también por el final y así sucesivamente, siempre por el final. Porque estamos programando el método para agregar datos a la lista por el final. Bien, y aquí ¿qué vamos a hacer? Como les dije, este va a ser cabeza, el primer nodo siempre va a ser la cabeza. Ya entonces, cuando estamos agregando datos por el final, entonces ya no podemos ocupar el nodo cabeza para ir enlazando unos con otros, ¿ya? Porque
porque en eso se diferencia el método de agregar datos por el final del método agregar datos por inicio, ¿ya? En el método de agregar datos por inicio, lo que hacíamos era actualizar la cabeza cada vez que insertábamos un nuevo dato, ¿no es cierto? Porque ese nuevo dato que insertábamos se pasaba a la cabeza, ¿ya? Pasaba al inicio de la lista. Aquí en este caso no es así, ya que vamos a agregar por el final. Bien, cabeza va a ser este y aquí vamos a tener varios nodos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a enlazar estos otros nodos? ¿Ya? Lo que necesitamos hacer es encontrar el nodo final. Y el nodo final lo vamos a ir enlazando con el nuevo nodo que insertemos. Por ejemplo, acá en este ejemplo, el nodo final sería este nodo, ¿no? Ese sería el nodo final. Cuando insertemos un nuevo nodo, vamos a hacer de que el nodo final se enlace con el nuevo. Simplemente vamos a hacer eso. Vamos a decir nuevo enlazate con final. ¿Ya? Eso. Pero para eso necesito crear lo que es un método que me retorne el nodo final. Así que primeramente voy a hacer eso. Voy a crear el método que me va a retornar el nodo final de mi lista enlazada. Como estamos trabajando con nodos que son de tipo puntero, entonces este método me va a retornar un objeto de la clase nodo del tipo puntero. Ya, va a tener como nombre final. Listo. Bien, ¿cómo encuentro el nodo final? Bien, para encontrar el nodo final es sencillo. Ya necesito recorrer todos los nodos que forman parte de mi lista enlazada. ¿Ya? Acá en este caso, bueno, voy a tomar como ejemplo mejor esto aquí, esto ya. Aquí en este caso vemos que el nodo final es C, ¿no? Es C, ya. Y nosotros vamos a comenzar a recorrer los nodos de la lista a partir del nodo cabeza, ya. A partir del nodo cabeza vamos a comenzar a recorrer la lista, ya. Y el nodo final va a ser aquel que recorramos al último, ya. Aquel que recorramos al último, hasta antes que se cumpla la condición de que siguiente sea igual a null. O sea, de que el último nodo que hayamos recorrido, ese va a ser precisamente el último nodo de la lista. Así que para eso necesito recorrer mediante un for todos los nodos de mi lista, ¿no? Acá ustedes se lo saben eso, porque lo estamos haciendo hace ratito. En algunos ejemplos lo hicimos. Bien, aquí vamos a utilizar lo que es el nodo índice, ¿no es cierto? Como les comenté, para recorrer los nodos que forman parte de la lista enlazada. Índice va a ser igual a cabeza. Bien, a cabeza. Aquí puedo utilizar el atributo cabeza porque estoy programando dentro de la clase lista enlazada, ¿ya? Y aquí vamos a decir de que índice va a recorrer hasta que sea distinto de null, ¿ya? Mientras sea distinto de null vamos a seguir dando ciclos por este for. Bien, y aquí vamos a avanzar hacia el siguiente nodo mediante índice igual a siguiente. Bien. Y aquí voy a crear lo que es un objeto nodo final. ¿Ya? Aquí no voy a igualarlo a una nueva instancia de la clase porque este nodo simplemente lo voy a ocupar para que capture el nodo final. Ya, para que capture el nodo final, así. Final va a ser igual a índice, ya. Va a ser igual al último nodo que recorrí mediante el índice. Y al final voy a retornar, a ver. Voy a retornar final, el nodo final. Listo. Bien, entonces aquí
en el método de agregar por final, para ir enlazando los nodos, necesito acceder al nodo final. Así que para eso voy a crear un nodo que capture el nodo final. El final va a ser igual al método. Bueno, aquí le vamos a cambiar el nombre al método ya. Le vamos a poner ir al final. Ir al final. Aquí le vamos a cambiar ir al final. Y acá voy a crear lo que es un objeto de la clase nodo final, y esto lo voy a igualar al método ir al final. Bien. Aquí no necesito acceder a este método mediante un objeto de la clase porque estoy programando dentro de la clase, ¿no es cierto? Bien. Listo. Entonces este nodo final va a ser igual al nodo final. Entonces vamos a enlazar, mejor dicho, el nodo final con el nuevo nodo que insertemos para la lista, con el nuevo dato que insertemos para la lista. Entonces vamos a decir final siguiente va a apuntar al nuevo nodo. ¿Ya? Va a apuntar al nuevo nodo. Eso quiere decir de que, por ejemplo, cuando tengamos solamente un nodo en la lista, en nuestra lista enlazada, ese propio nodo va a ser el nodo final. Y cuando insertemos un nuevo nodo para enlazarlo, bueno, un nuevo nodo para nuestra lista, entonces vamos a decir de que, bien, como ya tenemos un nodo en la lista enlazada, ese único nodo va a ser el nodo final. Así que ese nodo final lo voy a enlazar con el nuevo nodo que inserte. Así. Bien. Y después cuando vuelva a insertar otro nodo, voy a enlazar el nodo final, que va a ser ahora, este va a ser el nodo final, lo voy a enlazar con el nuevo nodo. ¿Ya? Y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a programar el método de agregar datos por inicio. Vamos a hacer el llamado a ese método mediante un botón, mediante el evento onClick de un botón. Así que para eso voy a crear este botón y le voy a poner como texto insertar final. ¿Dónde está? Caption. Insertar final. Ya listo. Bien. Y aquí voy a copiar todo esto ya. Todo esto voy a copiarlo. Porque va a ser lo mismo casi, solamente que va a cambiar el método al que voy a hacer el llamado para insertar los datos para mi lista. Aquí sería agregar final. Listo. Ahora vamos a ver si ya puedo agregar nodos, o mejor dicho, datos para mi lista por el final. Si ya puedo agregar datos para mi lista por el final. Bien, voy a agregar el 2 y ven que ya se agrega ese dato hacia mi lista, ¿no es cierto? Ahora el 3 y tiene que aparecerme aquí, ¿no? A ver, 5. A ver, parece que no está funcionando bien. Vamos a ver por qué. Bien. El hecho de que no está funcionando bien es por el mismo caso que tenía hace un momento, que era que un nodo no se incrementaba cada vez que insertaba un dato. Por eso es que no podía desplegar, digamos, las columnas en mi string para yo poder mostrar los datos que tiene mi lista. Los datos se insertaban en mi lista, pero no me los mostraba en el string porque num_nodos seguía en un valor de 0. Así que me faltó incrementar num_nodos, así como hice en el método de agregar inicio, eso mismo que hice de incrementar en el atributo num_nodos, me faltó hacer eso en el método agregar final. Sí, ya, a ver, vamos a probar ahora. Y bien, vemos que está insertando bien, ¿no es cierto?
Ahora sí. Ahora sí. ¿Y qué más podemos hacer aquí? Bien, como ven, aquí estoy repitiendo código, ¿no es cierto? Esto lo puedo encapsular en un método que se llama imprimir, que me permita mostrar los datos que tiene la lista enlazada en un string grid, ¿ya? Así que eso lo vamos a encapsular aquí. Vamos a crear un método con el nombre imprimir. Bien, aquí va a ingresar lo que es por parámetro un objeto string grid, que va a ser de tipo puntero, porque ya saben, los objetos del formulario son de tipo puntero. Y aquí le voy a poner como nombre el string grid X, y también va a entrar lo que es un objeto de la clase lista enlazada. Lista enlazada Y. Recuerden que también estamos trabajando con punteros para lista enlazada. Bueno, en este caso vamos a trabajar con punteros. Bien, como ya tengo declarado en este método aquí en la clase del formulario, entonces lo voy a desarrollar aquí, en donde tengo los eventos de mi formulario. Lo voy a desarrollar aquí abajito. Bien, y aquí tengo que enlazar con la clase formulario, ¿no es cierto? Enlazo. Ahora sí. Y ya. Y aquí voy a copiar esto. Este código que tengo dentro de los métodos dentro de los eventos onClick, de los botones insertar y el botón insertar final. Bien. Y aquí lo que voy a hacer es cambiar el nombre de los objetos, tanto del objeto string como del objeto lista enlazada. Bien, aquí ya no sería SG lista, sino que lo que voy a hacer es que me imprima los datos de la lista enlazada en el string que le pase por parámetro, es decir, en el string X. Aquí ya va a cambiar por X, y aquí SG lista también esto, y eso cambiaría. Después el objeto lista enlazada que yo quiero, del cual quiero que se impriman los datos, que se muestren los datos en el string grid, va a ser del objeto lista enlazada que ingrese por parámetro, es decir, del objeto Y. Así que aquí voy a cambiar lista 1 por Y, ¿ya? Porque yo quiero que, bueno, yo estoy haciendo de que mediante este código pueda imprimir los datos de la lista enlazada que ingrese por parámetro aquí. Es decir, cualquier lista puede ingresar por parámetro. Bien, Y aquí también sería y eso. Listo. Ahora sí, en vez de ocupar todo este código, simplemente voy a hacer el llamado al método imprimir. Le paso por parámetro el string grid en donde quiero mostrar los datos de la lista enlazada, el cual es sglista, y el objeto lista enlazada del cual quiero imprimir sus datos, que es lista 1. Listo. Y voy a hacer lo mismo en el evento onClick del botón insertar. Copio, pego y listo. Ahora sí. Voy a insertar por inicio 25, el 10, el 2. Bien, ahora creo que también puedo insertar por final. Aquí también se puede. Voy a insertar el 6 y el 6 tiene que insertarse por final ahora. Bien, se inserta, ¿no? Voy a insertar el 9 y se inserta. Bien, eso sería todo, chicos, en cuanto a un avance de la estructura lista enlazada, más cómo se trabaja con los nodos, ya una pequeña explicación de eso. Espero les sirva de algo este video. Hasta luego.